Y Jesús les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En el mundo hay más de 1.500 millones de personas que jamás han escuchado el evangelio, estando destinados a una eternidad de perdición. No podemos salir a evangelizar si no tenemos poder y la voz de Dios. La iglesia original del Señor por más de 270 años funcionó sin templos. La iglesia es la que tiene que establecer el reino de Cristo donde quiera que esté. Mas Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora es cuando debemos avanzar, romper los horizontes, emprender el viaje y expandir nuestro mensaje por todas las naciones. Como atalaya de nuestro Señor Jesucristo, hacemos tocar fuerte la trompeta con mensajes de alerta en defensa de la fe y la sana doctrina. No hay poder del diablo, no hay poder de los demonios, no hay poder del infierno, que si Dios quiere levantarte, Él te levantará. En el nombre de Jesús, aleluya. El Ministerio Evangelístico Internacional presenta el poderoso mensaje de la Palabra de Dios en los labios del evangelista Gabriel Lefirnil. Rotas las cadenas, tu poder se muestra hoy. Eres vencedor, pues tu nombre santo es. Muchas bendiciones y muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Que el Señor le bendiga grande y poderosamente en esta hora. Alabado sea Dios para siempre. Quiero compartir en esta hora con ustedes esta poderosa palabra, esta poderosa predicación. A lo largo que tú estés escuchando este audio, a todos los países, a distintos lugares, a distintos rincones del mundo y a distintos países, llevando la siempre vive poderosa palabra de nuestro Dios y predicando este mensaje, ¿no? Estamos viendo alrededor del mundo, alabado sea su nombre, estamos viendo lo que está aconteciendo, los juicios de Dios cayendo en distintos países, lugares, y tenemos que hablar la verdad, porque por la verdad vamos a ser libres y por la verdad también, predicando la verdad, lo vamos a salvar tú y yo, y se van a salvar los que nos oyeren. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Quien te saluda de Argentina es el evangelista Gabriel Lefirnil. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a tomar un texto base. Vamos a tomar un título de este mensaje, le hemos puesto El profeta en el Antiguo Testamento. Sabemos bien que ahí están las raíces para saber y poder también hoy entender quiénes son los falsos profetas. Así que le damos lectura a la poderosa palabra en el libro de Isaías, capítulo 6, del verso 8 al 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Oh, santo es su nombre. ¿A quién enviaré?, dijo el Señor. ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Que el Señor le bendiga grande y poderosamente en esta hora. Alabado sea su nombre. Los profetas en el Antiguo Testamento eran hombres y mujeres de Dios que desarrollaban espiritualmente entre sus contemporáneos. O sea, que no hay otra categoría de persona en toda la literatura que presente una imagen más dramática que los profetas del Antiguo Testamento. Los sacerdotes, los jueces, los reyes, los sabios, los consejeros y salmistas, todos tuvieron un lugar distinguido en la historia de Israel, pero ninguno de ellos jamás se elevó a la estatura de los profetas, ni siguieron ejerciendo tanta influencia como la tuvieron en la historia de la redención del Antiguo Testamento los profetas. Oh, alabado sea Dios para siempre.
Los profetas ejercieron una influencia importante en el Antiguo Testamento. Alabado sea su nombre. La categoría conocida como los profetas contenía 6 libros históricos escritos desde una perspectiva profética: Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes. Es probable que los autores de estos libros fueran profetas. En segundo lugar, había los 16 libros proféticos específicos, de Isaías a Malaquías. Por último, Moisés, el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, llamado el Pentateuco, que fue profeta. De manera que 2/3 partes del Antiguo Testamento, las 2/3 partes, fueron escritas por profetas. Como dice ahí Deuteronomio, del verso 18 al verso 15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y Dios le promete un profeta como Moisés. Eso es en Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Oh, alabado sea su nombre. Roech, este nombre hebreo traducido vidente en castellano, indica una capacidad especial para ver el reino espiritual y prever los acontecimientos futuros. El título sugiere que el profeta no era engañado por la apariencia externa de las cosas. Más bien, él veía las cosas como realmente eran, desde la perspectiva de Dios mismo. Como vidente, el profeta recibía sueños, visiones y revelaciones de Dios que lo capacitan para transmitir las realidades espirituales al pueblo de Dios. Naví. Esta es la principal palabra hebrea para profeta. Naví. Esta es la principal palabra hebrea para profeta, que ocurre 309 veces en el Antiguo Testamento. Después está Naviim en su forma plural. Aunque no es claro el origen de esta palabra, el significado del verbo hebreo profetizar era poner en circulación palabras abundantes de la mente de Dios y por medio del Espíritu de Dios. Gesenius, léxico hebreo. Así que un naví era un portavoz que pronunciaba palabras bajo el poder inspirador del Espíritu de Dios. El término griego profetes, del cual se deriva la palabra castellana profeta, significa uno que habla en nombre de otro. Los profetas hablaron en nombre de Dios al pueblo del pacto a base de lo que ellos oían, veían y recibían de él. En el Antiguo Testamento también se le refiere al profeta mediante términos tales como varón de Dios. Así que así le llamaban: varón de Dios, siervo de Dios, hombre del Espíritu, atalaya y enviado de Jehová. El profeta también interpretaba sueños proféticos, como José y Daniel, y proporcionaba una interpretación de la historia, tanto del presente como del futuro, desde una perspectiva profética. Así que se le llamaba varón de Dios a un profeta. Oh, alabado sea su nombre. En Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Oh, santo es su nombre. También siervo de Dios, como dice Isaías, capítulo 20. Verso 3. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Qué tremendo, ¿no? Ahí le llamaron siervo de Dios. También se le llamaba hombre de espíritu, como dice Isaías capítulo 48, verso 16. Estamos hablando acerca del profeta. Qué tremendo. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hallé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Oh, alabado sea su nombre. También se le llamaba atalaya, como dice el libro de Ezequiel, capítulo 3,
verso 17. También al profeta se le llamaba atalaya. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Además de llamarle atalaya, y también se le llamó enviado de Jehová, Ageo 1:13. Oh, esto es tremendo, qué poderosa palabra. Los hombres del Espíritu y de la palabra. El profeta no era simplemente otro guía religioso entre muchos en la historia hebrea, sino uno en quien habían entrado y tomado posesión el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. O sea que el profeta no era simplemente alguien que podía guiar a muchos, sino que era alguien que realmente en él habitaba el Espíritu de Dios y la palabra viva de Dios. Como dice el libro de Ezequiel, capítulo 37, oh, alabado sea su nombre, como dice el libro de Ezequiel, capítulo 37, oh, santo y poderoso es el nombre de Jesús. Del verso 1 y verso 4, dice: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Oh, santo es su nombre. Por cuanto el espíritu y la palabra estaban en él, el profeta del Antiguo Testamento, estamos hablando, manifestaba tres características siguientes. Tenía conocimiento divinamente revelado. El profeta experimentaba el conocimiento dado por Dios con respecto a las personas, a los acontecimientos y a la verdad redentora. El propósito fundamental de ese conocimiento era alentar al pueblo de Dios a permanecer fiel a él y a su pacto. La característica distintiva de la profecía del Antiguo Testamento era que ponía en claro la voluntad de Dios para su pueblo mediante instrucción, corrección y advertencia. Qué tremendo es esto. El propósito fundamental de ese conocimiento era alentar al pueblo de Dios a permanecer fiel a él y a su pacto. Dios usó a los profetas para pronunciar su juicio antes que ocurriera. De la oscura historia de Israel y Judá salió la profecía específica sobre el Mesías y el reino de Dios, así como también la predicción o lo que Cristo dijo, lo profetizó sobre los futuros acontecimientos mundiales. También el profeta, decíamos que tiene conocimiento divinamente revelado. El profeta también alabado sea Dios para siempre. Una de las otras características que tenía el profeta era que tenía poderes divinamente dados. O sea, los profetas entraban en una esfera de lo milagroso, de los milagros, cuando eran llenos del Espíritu de Dios. Por medio de los profetas se manifestaban la vida y el poder de Dios de manera sobrenatural en un mundo que de otra manera está cerrado a ese poder. Oh, mi alma te alaba. También otra de las características que tenían era un estilo de vida. Por lo general los profetas abandonaban las actividades comunes de la vida para vivir exclusivamente para Dios. O sea, ellos dejaban lo malo, dejaban todo, dejaban los afanes, dejaban las cosas de esta tierra para pura y exclusivamente estar consagrado y dedicado al servicio de Dios. Protestaban intensamente contra la idolatría, la inmoralidad y toda forma de pecado entre el pueblo de Dios, así como también contra la corrupción en la vida de reyes y sacerdotes. Ellos procuraban cambios santos y justos en Israel. Los profetas siempre en pos del reino de Dios y su justicia defendieron la voluntad de Dios sin pensar en el riesgo personal. Oh, mi alma te alaba, Señor. Hay 8 características del profeta en el Antiguo Testamento. Era una persona que tenía una estrecha relación con Dios y que se convertía en confidente de Dios. El profeta veía al mundo y al pueblo del pacto desde la perspectiva de Dios, no desde un punto de vista humano, sino desde la perspectiva de Dios, como dice Jeremías, capítulo 23, verso 18. Oh, alabado sea su nombre. Como dice Jeremías 23, 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó?
He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Oh, mi alma te alaba. Otra de la segunda característica del profeta, como estaba cerca de Dios, el profeta simpatizaba con Dios y con lo que Dios estaba sufriendo por causa de los pecados de su pueblo. Como él entendía el propósito, la voluntad y los deseos de Dios mejor que ningún otro, él experimentaba las mismas reacciones emocionales que experimentaba Dios. En otras palabras, el profeta no solo oía la voz de Dios, sino que también sentía lo mismo que en el corazón. Aleluya, sentía lo que sentía Dios, como dice Jeremías capítulo 6, verso 11. Alabado sea su nombre, exaltado sea su nombre. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Oh sí, mi alma te alaba, Señor, exaltado sea su nombre. Oh, exaltado sea Dios para siempre, alabado sea el Todopoderoso. Como dice Jeremías 6:11, la tercera característica, al igual que Dios, el profeta amaba profundamente al pueblo de Dios. Cuando el pueblo estaba sufriendo, el profeta sentía profundo dolor. Él quería lo mejor de Dios para ellos, y por eso sus mensajes incluían no solo advertencia, sino también palabra de esperanza y consuelo. Como dice ahí el libro de Isaías, capítulo 35 del verso 3, fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Palabras de aliento, de esperanza, animando al pueblo que siga siéndole fiel al Dios vivo. La cuarta característica del profeta, procuraba el supremo bien del pueblo, es decir, total confianza en Dios y fidelidad a Él. Por lo tanto, advertía contra el confiar en otras cosas, tales como la sabiduría humana, la riqueza de esta tierra, de este mundo, el poder u otros dioses. El poder de este mundo. Los profetas exhortaban constantemente al pueblo a vivir conforme a las obligaciones del pacto de Dios, a fin de recibir las bendiciones redentoras de Dios, como dice ahí Jeremías, capítulo 8, del verso 9 al 10. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros su mujer y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Oh, santo es su nombre. La quinta característica del profeta, tenía una profunda sensibilidad ante el pecado y la maldad. Era impaciente con la crueldad, el delito, la inmoralidad y la injusticia, lo que pudiera parecer a la gente común y corriente como una ligera desviación de la ley de Dios. El profeta lo consideraba un desastre. Él era poco tolerante con la transigencia, la complacencia, los pretextos y las excusas. Él conocía mejor que nadie el amor que Dios le tiene a la justicia y su odio a la iniquidad. Él conocía mejor que nadie el amor que Dios le tiene a la justicia y lo que Dios aborrece, o lo que Dios odia, que es la iniquidad. Oh, sí, santo es su nombre. Ahí Jeremías capítulo 2, verso 12, habla acerca de la quinta característica de un profeta. De Jeremías capítulo 2, verso 12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oh, santo es su nombre. La sexta característica del profeta era que desafiaba constantemente la santidad superficial del pueblo de Dios y trataba desesperadamente
de estimular la obediencia sincera a toda palabra de que Dios había revelado en su ley. Se dedicaba plenamente a Dios. No le gustaban las medias tintas. Aborrecía la entrega fría y exigía absoluta fidelidad a Dios. No aceptaba nada menos que la plenitud del reino de Dios y su justicia manifestada ante el pueblo de Dios. La séptima característica, o característica número 7, el profeta tenía una visión para el futuro. Se expresaba en predicciones de juicio y destrucción, así como también en visiones de restauración y renovación. Los profetas pronunciaron numerosas profecías con respecto a la venida del Mesías. Oh, esto es poderoso. Como dice Isaías capítulo 63. Así como dice Isaías capítulo 63, del verso 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Oh, qué poderoso. Oh, sí, santo es su nombre. La última característica número 8, por último, a menudo el profeta era un hombre triste y solitario, con frecuencia perseguido por los falsos profetas que estaban profetizando paz, prosperidad y seguridad para el pueblo pecador de Dios. Al mismo tiempo, sin embargo, el verdadero profeta era tal hombre de Dios que el pueblo y sus dirigentes no podían pasar por alto su carácter ni su mensaje. Oh, sí, mi alma te alaba. Ezequiel, capítulo 2, del verso 6 al 7. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarza y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Oh, sí, qué tremendo que es estudiar la vida del profeta y darnos cuenta y sacar a la luz los verdaderos profetas de este tiempo y los falsos profetas. Los que dicen ser verdaderos profetas y son unos falsos, trayendo, aún hoy siguen predicando y trayendo una falsa prosperidad y seguridad al pueblo, cuando el pueblo todavía lo que está viviendo es en pecado. Muchas veces queremos, en vez de decirle la verdad al pueblo, lo estamos haciendo caer en una lástima, y creyendo que la lástima es lo que lo va a sacar adelante o no, y muchas veces no queremos hablar la verdad. Pero es tiempo de hablar la verdad. No se puede callar hoy, en estos tiempos, no se puede callar la verdad. El mensaje de los profetas destacaba tres temas principales. Uno, la naturaleza de Dios. Ellos revelaron y declararon a Dios como el creador y todopoderoso gobernante del universo, y el soberano Señor de la historia, que hace que los acontecimientos de la historia sirvan para su propósito supremo de salvación y juicio. Recalcaban que Dios es un Dios santo, recto y justo, que rechaza el pecado, la iniquidad y la injusticia. Como su santidad es atemperada por la misericordia, Él es clemente y lento para actuar con ira y juicio. Por cuanto Él es santo, por naturaleza le exige a su pueblo que se consagre con santidad a Jehová. Zacarías 14:20, como el Dios que hizo el pacto con él, que entró en una relación exclusiva con Israel. Él exige a su pueblo que obedezca sus mandamientos como parte de ese contrato. Oh, sí.
Otra de las características principales de estos temas de los profetas que lo destacaba era pecado y arrepentimiento. Los profetas del Antiguo Testamento participaban de la aflicción de Dios ante la continua desobediencia, infidelidad, idolatría e inmoralidad de su pueblo del pacto. Y ellos hablaban severas palabras de juicio justo contra ese pueblo. Su mensaje fue igual al mensaje de Juan el Bautista y de Jesús: arrepiéntanse o perecerán. Predijeron tales juicios catastróficos como la destrucción de Samaria por Asiria y la destrucción de Jerusalén por Babilonia. Predicción y esperanza mesiánica. Aunque el pueblo del pacto en conjunto fue infiel a Dios y a sus promesas del pacto, los profetas nunca dejaron de tener un mensaje de esperanza. Ellos sabían que Dios cumpliría el pacto y las promesas abrahámicas. Oh, santo es su nombre, por medio de un remanente fiel y devoto. Finalmente vendría el Mesías y por medio de él Dios ofrecería salvación a todos los pueblos de la tierra. Los profetas estaban entre el fracaso espiritual de su propia generación y la naciente esperanza de una era mesiánica. Qué tremendo es esto. La disyuntiva profética era que ellos tenían que comunicar la palabra de Dios a un pueblo obstinado, aun cuando supieran que sería rechazada y desatendida hasta que surgiera el nuevo orden. Como dice Isaías capítulo 6, verso 9 al 13, los profetas eran defensores del antiguo pacto y heraldos del nuevo pacto. Vivieron en el presente, pero señalaron hacia el futuro. Así que hoy estamos viendo una cantidad de profetas en este tiempo, pero muchos de ellos son falsos, muchos de ellos no advierten acerca de la apostasía, acerca de la venida de Cristo, acerca de los tiempos que estamos viviendo, tiempos finales, donde hoy los profetas, muchos profetizan lo bueno, muchos profetizan que vas a tener esto, que vas a tener el otro, que vas a tener esto, pero muchas veces al pueblo no se le señala el pecado, no se le dice que dejen de pecar, que dejen de caminar así, que deben venir a la santidad, que llamarlo un profeta tiene que tener la visión de Dios, tiene que tener una visión de Dios, aleluya, tiene que tener un oído muy fino para escuchar en estos tiempos la voz de Dios y lo que Dios está exigiendo y pidiendo a su iglesia. Oh, alabado sea su nombre. Oh, mi alma te alaba, Señor, mi alma te engrandece, mi alma te glorifica en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te doy gracias, Señor, para que tu iglesia en este tiempo despierte, Señor, porque la Biblia indica que un espíritu de mentira estaba en la boca de los falsos profetas, como dice segunda de Crónicas capítulo 18. Oh, Señor, sabemos bien que un falso profeta va a querer, aleluya, va a querer desviar al pueblo verdadero de Dios hacia alguna forma de idolatría, hacia la adivinación, la astrología, la hechicería, la brujería y a cosas de esta nueva era, Padre. Oh, sacándolos de la verdadera palabra, de las escrituras. Oh, sí, Señor. Oh, mi alma te alaba. Oh, Padre, en esta hora te ruego y oro por tu iglesia, para que abra sus ojos, para que se levanten en este tiempo y se despierten al tiempo que están viviendo. Y los falsos profetas están desviando al pueblo, verdadero pueblo de Dios, a un mensaje liviano, a un mensaje tergiversado y adulterado, Padre. Te ruego que cubras a tu iglesia con tu sangre y levante a esos verdaderos atalayas, a esos verdaderos hombres y mujeres de Dios que predicarán la verdad, les gusta a quien le guste, cueste lo que cueste. Oh, santo es su nombre, oh, santo es su nombre, así como te dijiste, Señor, a Ezequiel. Oh, sí, mi alma te alaba, que tienes que hablar, cueste lo que cueste, le gusta a quien le guste, y que aún alabado sea su nombre. Escuchen o dejen de escuchar, aunque sean casa rebelde, seguiremos predicando palabra de Dios. Oh, que el Señor les bendiga grande y poderosamente en esta hora, y que abren los ojos en estos tiempos, porque los falsos profetas están desviando al pueblo de la verdadera sinceridad a Dios, del verdadero temor hacia la palabra y hacia la escritura. En el nombre de Jesús, amén y amén.